Amados hermanos, es tiempo de escuchar la palabra del Señor a través de su siervo, nuestro pastor Raimundo. Mientras, hermanitos, quiero pedirles que busquemos en la lectura 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Bueno, es tiempo de escuchar la palabra. Adelante, pastor. ¿Qué dice Proverbios 22, capítulo 22, versículo, ahorita les digo, 22:6? ¿Qué dice ese versículo? ¿Sí lo tienen? ¿Qué dice Proverbios 22? ¿Cómo? No, todavía no estamos en ese texto. Ajá. Instruye al niño en su camino. Ajá, ¿verdad? Proverbios 22:6. Y la lectura del día de hoy está en la segunda carta, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Eso sí. ¿No? ¿Segunda? Ah, perdón. Los estoy probando. Sí, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué dice Proverbios 22:16? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará. ¿cómo, hermanita? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Dónde está Rubencito? Se escondió. ¿Y dónde está? Aquí está. Vente para acá, de este lado, para que los pueda ver. ¿Les interesa este tema? Porque vamos a empezar a hablar acerca de la educación de los hijos. ¿Se acuerdan que cuando empezó el semestre del año pasado, dijimos que íbamos a hablar una serie respecto a los matrimonios, ¿no? Estuvimos hablando casi medio año, un poquito más de medio año acerca de los matrimonios, ¿se acuerdan? El último tema de los matrimonios fue celebra con tu cónyuge, y hablamos acerca de la sexualidad, algo que enfatizamos, hermanos, hermanitas, hermanos jóvenes, ¿verdad? Algo que enfatizamos acerca de la sexualidad, que ¿quién creó, quién inventó la sexualidad? Dios. Él hizo a un hombre y a una mujer. Y entonces Dios dice, y por esto el hombre, ¿qué? Dejará a su padre y a su madre y se unirán. ¿Serán una sola? Carne, ¿no? Entonces, ese fue el último tema y ahí está el énfasis, ¿no? La sexualidad no es mala, ¿ven? La sexualidad no es mala. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y los diseñó perfectos y de tal manera que ellos puedan ser compatibles, ¿no? Y hablando de la sexualidad le dio un orden, además de que en todo lo que Dios creó que era bueno y agradable, también la sexualidad es buena y agradable. Dios puso un propósito también dentro de la sexualidad. ¿Se acuerdan hace 8 días que dijimos? Dios los bendijo y les dijo que ¿qué? Exacto, Dios los bendijo y les dijo, reproduzcanse, llenen la tierra y gobiernenla, ¿no? Lábrenla, hagan cultura, desarróllense, ¿no? Entonces, la procreación es un mandato también de parte de Dios. Hay personas que actualmente no pueden tener hijos, pero eso no es cuestión de Dios, sino son consecuencias del pecado original, ¿sale? No de los pecados en particular.
Una persona puede estar libre de algún pecado y tener esterilidad, por ejemplo, ¿no? O no casarse nunca y no tener familia. Más bien no por eso están pecando ni están en contra de Dios, simplemente pues estamos en un mundo caído donde las cosas perfectas que Dios había hecho ahora están trastornadas por el pecado, la contaminación, ¿no? Es parte del pecado, la contaminación, la mala alimentación y también los genes que se van deformando con el tiempo y que también esa información la vamos heredando. Y entonces vemos una calamidad en la humanidad, ¿no? No estamos heredando cosas buenas, estamos heredando el pecado y sus consecuencias. Por eso Dios pone un alto y dice a los padres de familia respecto a los hijos, Proverbios capítulo, ¿qué? 22, 6, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino, y aunque sea grande no se apartará. Para que aun cuando sea grande no se aparte de él. Y esa es una ley. Y es una ley infalible. El problema es que las personas piensan o tienen conceptos diferentes, extraños, raros respecto a la educación, a la instrucción. Creen que con que el niño aprenda, ¿no? A través de premio, ¿así le llaman? Premio, consecuencia o consecuencia. Entonces el niño va a aprender buenos hábitos. La realidad no es cierto. Lo único que están haciendo es programando la mente del niño que si te portas mal te toca chanclazo y si te portas bien, pues te toca premio, ¿no? Miren, alguna vez escuché el testimonio de un hermano que decía que, creo que ya se los platiqué, pero déjenme recordárselos, ¿no? Su papá lo quería instruir, su papá era cristiano y lo quería instruir desde niño. Y entonces el método que el papá utilizaba era el método del tinaco. O sea, el tinaco está vacío hoy, no lo llenes porque si se llena, entonces les va a tocar sanción. Y la sanción era una tunda. Pensaban que con golpear al hijo, el hijo iba a aprender, iba a entender, ¿sale? Y entonces platicaba el hermano que cuando el tinaco no estaba bien lleno, pues los niños abusaban, ¿cierto o no? Es lógico, ¿no? Si el tinaco no está lleno, los niños abusan. ¿Por qué? Porque todavía no está lleno, o sea, todavía nos van a pasar algunas cosas. Pero cuando el papá decía, hijo, el tinaco ya se está empezando a desparramar, entonces temblaban. Pero cuando decía el papá, esto ya se desparramó, y tras. Bueno, como ya el tinaco se desparramó y se vació, otra vez volvían a empezar. Ese era un ciclo. ¿Por qué se portaban bien? Porque si el tinaco se llenaba, o sea, si se portaban mucho tiempo mal, les iba a tocar tunda. El detalle es que aquí, por ejemplo, en este ejemplo, nunca llegaron al corazón del niño. Solo fue superficial. Lo que estaban haciendo es que a través de un castigo externo, corregir un hábito externo, algo externo. Pero nunca trajeron algo que pudiera llenar lo interno para cambiar lo interno, o sea, el corazón. Y lo único que puede llenar el corazón del hombre es la palabra de Dios, es Dios. Por eso Dios aquí en Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Entonces, instruir al niño no es golpearlo. ¿O sí? Muchos años nuestros padres pensaban que sí era así. Y la verdad es que en algunos casos, pues, pensamos nosotros que sí funcionó. Porque tuvimos padres que por lo menos eran responsables, ¿no? Lamentablemente, cuando tú hablas con esos padres que eran responsables, hay un hueco en su corazón. Les faltó esa relación paternal. Porque lo único que recibían era una instrucción a través de golpes,
La palabra instrucción tiene que ver con la dinámica de la enseñanza. Y la enseñanza se da no solamente a través de palabras y golpes. La enseñanza se da a través del ejemplo. Por eso es que hablamos en el semestre pasado acerca del matrimonio. Porque no podemos hablar acerca de la educación de los hijos si como matrimonio no estamos instruidos. Porque para educar a los hijos tenemos como padres poner el ejemplo. Ahora, ¿habrá matrimonios tronados, destrozados, rotos? Sí los hay. Y entonces los hijos, ¿qué tienen que ver cuando se enfrentan en esa realidad? Tienen que entender que esas son consecuencias también del pecado. Porque no todos somos perfectos, pero sí todos somos pecadores. Y estamos inclinados al pecado. El pecado, decía un pastor, es rico, sabe bien, es agradable, te hace sentir cosas buenas, pero después de que sientes y gozas el pecado, las consecuencias son trágicas. Las consecuencias son trágicas. Cuando una persona, por ejemplo, toma en exceso, a perderse, al otro día se levanta todo trasnochado y se da cuenta que está tras las rejas de una cárcel. Y le pregunta a su compañero, oye, ¿qué pasó? Y todavía su compañero lo ve de lejos y le dice, ¿no te acuerdas de verdad nada? Ve tu cuerpo, todo lleno de sangre, pero yo no estoy herido. Si tú no estás herido, mataste a alguien. ¿Cómo? Sí, son las consecuencias del pecado. Se fue de jarra, ¿no? Una tardecita con sus cuates, con sus amigos, y se la siguió, perdió la noción porque el alcohol lo nubló en su entendimiento, hubo una agresión, y él pues acabó matando a alguien y lo encerraron. ¿Cuándo reaccionó? Hasta el otro día. ¿Por qué estoy aquí? No sabes, eres un homicida, ¿no? Un par de jóvenes que dicen, vamos a experimentar, porque bueno, la iglesia pues a lo mejor es anticuada, ¿no? Vamos a experimentar, vamos a fumar, vamos a tomar y vamos a tener relaciones sexuales. Porque ahora ya hay condones, ¿y qué más? Pastillas anticonceptivas e incluso pastillas del segundo día, ¿no? No pusiste condón, no te cuidaste, tuviste relaciones fuera del matrimonio, contra la ley de Dios, y al otro día estás corriendo, ¿no? Buscando una pastilla del segundo día para provocar un aborto, un preaborto. Las consecuencias. Y si no logras abortar y quedas embarazada, no es que el bebé sea una maldición, el problema es que ahora tendrás que ser madre cuando tenías que ser estudiante. O sea, sí, el pecado sabe sabroso en el momento, pero las consecuencias son trágicas, son mortales, existenciales incluso. ¿Vale? Dios dice no, y nosotros decimos como Eva. ¿Qué dijo Eva cuando tomó el fruto? ¿Qué le dijo a Adán? Es que, Adán, come, mira, ¿sabe qué? Sabe delicioso. ¿Saben qué? Los pecadores, jóvenes, Rubén, los pecadores, que les encanta el pecado, además invitan a otros a que pequen. ¿De verdad? Nosotros tratamos de poner un buen ejemplo dentro de nuestra casa, pero allá afuera hay malos ejemplos. Y la verdad es que a las personas de allá afuera no les importa la vida de ustedes, como jóvenes. Porque ni siquiera son de su familia. A quienes más les interesa es a los padres. Porque los padres los tuvieron. Porque realmente a los padres les dolería si un día a ustedes como hijos les pasara algo. Por eso es que como padres tratamos de instruir a nuestros hijos, a veces no de la manera correcta, pero intentamos de que nuestros hijos se vayan por un buen camino. El problema es que a veces no tenemos correctamente en nuestra mente y en nuestro corazón cómo hacerlo. Y entonces utilizamos palabras groseras, ¿no?
palabras ofensivas, utilizamos golpes, utilizamos incluso la agresión de ahora vas a tener tal castigo, ¿no? No vas a tener derecho a ciertos privilegios. Y el niño no lo entiende. De verdad, yo lo he visto, he platicado y yo pienso que lo entiende y no. Yo le digo, ahora no vas a ver la tele. Y él no entiende que, no estoy hablando de Rubén, yo he visto nada más. Y yo he visto que dice, tú no me quieres porque no me dejas ver la tele. Él piensa que no lo quiero porque no lo dejo ver la tele. O sea, le estoy mandando un mal mensaje. Yo quiero corregir, yo quiero que haga la tarea y que haga su recámara, pero se la pasa todo el día viendo tele. Y entonces yo llego y arremeto contra la tele y le digo, apaga esa tele, chamaco feo, flojo, ¿no? Y entonces el niño sale llorando, ay, tú nunca me quieres, tú no me quieres, no me dejas hacer nada. Les estamos dando un mal mensaje y los niños lo están entendiendo mal. Creo que ahí es donde tenemos que reflexionar, que es instruir. Instruir, en primer lugar, dije, es dar el ejemplo con nuestra propia vida. Si no hemos podido dar un buen ejemplo hasta el día de hoy, pues hoy es el buen día para corregirnos como padres. Y ustedes, hijos, dice el Señor, obedeced a vuestros padres en el Señor en todo, porque ¿esto qué? Esto es justo. Además, es la primer promesa, la primer ley con promesa. ¿Qué promesa nos da? Larga vida. Tendrán que larga vida en la tierra que yo les doy. No está hablando del futuro, No están hablando de la eternidad, no está hablando cuando yo venga y entonces venga el reino de Dios. No está hablando de hoy. O sea, si el niño honra al padre, va a tener una buena vida. Aquí, ahora, desde este momento, y la va a disfrutar toda su vida. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios. Pero cuando un niño no honra a su padre, ¿qué creen? Desde este momento empieza a experimentar las consecuencias de su mala disciplina, de su mal comportamiento, de su desobediencia. Así dice la Biblia, que el hijo consentido es calamidad de los padres, avergüenza al padre y además dice que es de tristeza para la madre. De verdad, nosotros instruimos y tratamos de corregir a nuestros hijos porque los amamos, pero tenemos que entender que tenemos que ponerles primero él a través de nuestra relación conyugal. A través de nuestra relación conyugal. Pastor, pero yo ya no tengo cónyuge. Bueno, tu relación con tus padres o con tu madre lo tienes, ¿no? O con tu iglesia. O sea, tienes más relaciones con las cuales nosotros podemos poner el ejemplo de cómo es una relación sana, una relación correcta, de cómo yo me debo de comportar con mi prójimo, cómo debo de comportarme delante de Dios y cómo debo de comportarme en la creación, porque esas son las tres relaciones que yo tengo, ¿no? Delante de Dios, delante de mi prójimo y con la creación. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Ya lo dijimos. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de... Pastor, yo desde que nació lo puse a que se aprendiera todos los libros de la Biblia y se lo sabe al derecho y al revés. Es más, hasta se sabe los apócrifos. Pero ahora ya no quiere venir a la iglesia, pastor. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Dónde salí el error? Lo llevaba a la escuela dominical, lo llevaba al culto. Es más, no dejaba que subiera con los niños ni que saliera con los niños porque yo quería que escuchara la santa palabra de Dios directamente del santo pastor. Estoy exagerando, No, es que a veces pensamos que algo va a cambiar. Sí,
la palabra te la da uno o te la da otro, ¿no? No pensamos que la palabra es la misma y es eficaz, ¿no? Muy bien, hermanos. Ahora, ¿por qué tenemos que instruir a nuestro hijo? ¿Para qué tenemos que instruir a nuestro hijo? El texto lo dice en Proverbios. ¿Para qué? Para que no sea parte de tu instrucción, para que no sea parte de tu instrucción, de verdad. Dense cuenta, hermanos, que en las familias los hijos se parecen, porque tienen los mismos padres, hasta caminan igual que los padres. Y si hablas por teléfono, piensas que el hermano es el con quien quieres hablar, o con el papá o con la mamá, ¿de verdad? ¿Por qué? Pues porque desde que nacemos como hijos, inconsciente, consciente y subconscientemente vamos recibiendo una instrucción de nuestros padres. Es formación, todo es formación. Por eso dice, los niños parecen esponjitas. ¿Por qué? Porque todo absorben. Y en verdad, y aguas, cómo también se los enseñas, cómo se los reflejas, porque también interpretan. Se los dije hace rato. Yo no le prohíbo la tele, no porque no lo quiera. Es que no está haciendo sus responsabilidades primarias. El problema es que yo no supe cómo llegarle, ¿no? La segunda pregunta importante. ¿Por qué tengo que instruir al niño? Además de que para que no sea parte de él. ¿Cuál es el riesgo de no instruirlo? ¿Por qué tengo que instruirle? ¿Por qué tengo que enseñarle principios, valores, moral, ética? ¿Por qué tengo que hacerlo? Natural. Porque lo malo es natural. Porque lo malo es natural. Porque lo malo es difícil de copiar y de hacer. Y miren lo que dice Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Constanza, Rubén, estamos en esos postreros días. Alfredito, donde esos postreros días son peligrosos, sumamente peligrosos. De verdad, mira, creo que de mi edad para abajo salíamos allá afuera, no es cierto, yo no sé de qué edad, pero para abajo, ¿no? De mi edad para arriba, más bien dicho. De mi edad para arriba salíamos a la calle a jugar strike, a jugar avión, a jugar ¿qué? Cebollitas, las escondidillas, nos dejaban jugar a las escondidillas. A veces tenían accidentes, pero de un beso no pasaba. Pero ahora no lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué, Alfredito? Porque ahora ya no te dejan ir ni siquiera a las tortillas. No es mala onda, ¿no? Porque tú vendes tortillas. Pero es un ejemplo. Porque ahora ya no dejo yo ir a mi hijo a la tienda. Porque hay tiempos muy peligrosos. De verdad, hay tiempos muy peligrosos. De hecho, las noticias, no sé si sea verdad. No, ya dijeron que no es cierto. Pero hay unas noticias, ahí andaban, que andaban secuestrando a señoritas, ¿no? Que andaban unas camionetas. Aunque sea chisme, eso se da. Hay muchas desaparecidas, muchas señoritas desaparecidas, hija, de verdad. ¿Y qué crees, Rubén? ¿Y qué crees, Alfredito? Y también hay niños. Hay niñas y niños desaparecidos, porque esto no respeta si es hombre o si es mujer, ¿no? Y los roban para ciertas cosas. Tráfico de órganos, trata de personas, para cobrar rescates, en fin. Por eso dice Pablo en estos tiempos, dice, ten cuidado porque habrá tiempos muy difíciles. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ese es el principal problema. Jóvenes, hermanos, el vecino no nos ama, y si no tiene a Dios menos. ¿Por qué? Porque el interés del ser humano caído que no tiene a Dios es él mismo. Primero él, luego él y por último él. Por eso las personas que no tienen a Dios abusan de otras personas.
aunque vengan a la iglesia, porque tener a Dios no significa ir o no ir a la iglesia, Julio. Tener a Dios, dijo Jesús, el que dice que me ama, ¿qué hace, hermanita Lore? El que dice que me ama, ¿qué? Guarda mis palabras, me obedece. O sea, no es una garantía el hecho de que esté aquí. La garantía es su vida diaria, su vida de obediencia. Sí, que va batallando, sí, que de repente se tropieza, sí, que de repente se cae, son unas raspadotas que hasta da pena, sí, pero dice la Biblia que si el justo cae 100 veces, 100 veces lo levanta el Señor. Más el impío, ¿no? El impío si se cae no hay nadie que lo levante. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios. El hombre actual, ¿por qué los tiempos de hoy son difíciles? Rubén, Alfredito, Constanza, hermanos, los tiempos de hoy son difíciles porque el hombre cada día se hace más egocéntrico, se hace más egoísta. Y hay dos pensamientos filosóficos que les ayudan perfectamente bien. Uno es la diversidad, la pluralidad. Hay mucho que escoger. Ya no importa si eres hombre o eres mujer, ahora ya puedes escoger entre los dos. ¿Por qué? Porque ya hay una pluralidad, no hay ley. Si quieres ser gato, puedes ser gato. De hecho, no lo hagan pues, pero hay noticias de verdad en la televisión, en internet, en YouTube. Se habla en otros países, dizque más avanzados, de primer mundo, donde hay personas que se tatúan y se cambian físicamente, se han puesto, incluso algunos se han puesto hasta como orejitas para parecerse a gatos. Se ponen uñas, injertan uñas y hasta ya no hablan, de verdad. No hablan como personas porque ellos se identifican con un gato. Ellos dicen ser gatos en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de mujer, pero son gatos y entonces se portan como gatos. ¿Cómo empezaron? Todos lo sabemos, ¿cómo empezaron? Pero ya avanzaron ahora hasta los animales. Y no me lo van a creer, pero ya hay personas que dicen ser extraterrestres. Dicen que vienen de otro planeta y que vienen aquí para cambiar al hombre, porque el hombre dice que es muy egoísta y entonces ellos predican un amor libre, liberal, sin reglas. Y así vemos, entonces el pluralismo es un elemento que está ayudando a que el hombre sea más egoísta. ¿Por qué? Porque este es mi gusto, este es mi placer, y entonces entra otro tema que se llama relativismo. Hay mucho de dónde escoger, hay mucho que hacer, pero ¿qué creen? Nada es absoluto. Es decir, si tú te crees gato, créete gato, yo me creo perro, punto. ¿Cuál es el problema? No debe haber ningún problema porque tú eres tú y yo soy yo. Yo te respeto, tú me respetas. Es más, en esta nueva posmodernidad, hablando de este relativismo, la nueva tolerancia exige que no solamente toleres al que cree creerse perro, sino que además le aplaudas. ¡Ah, qué bueno! Ya se liberó de las cadenas humanas, se cree perro. ¿Y a qué se cree gato? Y entonces es todo un egoísmo. ¿Y por qué hacen eso? Porque se aman a sí mismos. ¿Quiénes son sus dioses? Ellos mismos son sus dioses. ¿Amadores de qué? De sí mismos. ¿Por qué tenemos que instruir a nuestro hijo? Porque también habrá personas ávaras, avaros. Cuando hablamos de la avaricia estamos hablando de, no solamente del dinero, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con eso, pero no solo con eso, sino estamos hablando de una persona tacaña, ¿no? De una persona que solamente quiere para sí mismo. Y si le sale un negocio, Constanza y Rubén, y si a una persona le sale algún negocio chueco, negro, sucio, donde incluso va a lastimar a una comunidad o a personas, no le importa. ¿Por qué? Porque lo que le importa es su bolsillo, lo que le importa es llenarse a sí mismo. Dice, vanaglorioso,
¿Qué es una persona vanagloriosa? Una persona vanagloriosa es aquella que dice, mira, yo soy mejor. ¿Cómo? Yo soy mejor que todos. Y lo peor de todo, son aquellas personas que los siguen, que los copian. ¿Sale? ¿Qué más, Constanza? Dice, soberbios. Una persona soberbia. ¿Conocen a alguna persona soberbia? Una persona soberbia es aquella que no es humilde. ¿Y qué es ser humilde? Una persona humilde es aquella que reconoce sus capacidades y sus deficiencias. Y también reconoce las capacidades de los demás, no sus deficiencias de los demás, ahí nada más sus capacidades. Una persona soberbia, entonces, decimos que es una persona que se cree más que todos los demás. Es más, yo creo que hasta le ha de decir, Dios, creo que tú te equivocaste. Al crear primero al hombre, ¿no? Blasfemos. Una persona blasfema, Constanza, es aquella persona como la serpiente. La serpiente creo que fue el primer blasfemo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no comas de ese fruto. ¿Qué dijo Dios? No comas de ese fruto. ¿Y qué vino Satanás a decirle? No importa, Dios te está mintiendo, Dios no existe. Es más, y si existe, vas a ser como Él. Él es mentiroso. Allá en la escuela, Rubén, hermanos, va a haber señoritas y señoritos que los van a bombardear, les van a decir, tu mamá está loca, está anticuada, tu papá está anticuado. Ellos creen en la Biblia, pero la Biblia es humana. Por eso el texto áureo de hoy, de la Escritura, porque por ahí vamos. En serio, ¿a poco no les han dicho a ustedes eso? ¿No? Pues espero que cuando se los digan ustedes sepan que son personas blasfemas. Es decir, están en contra de la ley de Dios. Dios dijo, hablando de la sexualidad que terminamos la semana pasada, Dios creó hombre y mujer. No hay relativismo aquí, ni pluralidad. O sea, no hay de dónde escoger. O soy hombre o soy mujer, porque Dios así me creó. Pero un blasfemo viene y dice, eso no importa, porque Dios no existe. Ahí está la blasfemia. Dios no existe. ¿Saben cuál es el peor pecado? El peor pecado no es la homosexualidad, ni el alcoholismo. El peor pecado es no creer en Dios. Porque cuando tú no crees en Dios, entonces esos pecados te son fáciles. Quien practica esos pecados es porque no cree en Dios. Porque fue Dios el que puso las reglas de ello. Dios dijo, no varón con varón, no mujer con mujer. Varón y hembra. Y Dios también le dijo a los hijos, hijos, respeten a sus padres. Y también Dios dijo a los padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no sean... Hay palabras fuertes, ¿no? Pero no sean... Eso, esa palabra fea, pero algo de eso, ¿no? O sea, que en lugar de atraerlos, ¿qué? No provoques a ira. Los alejamos. Desobedientes a los padres. Ojo, aquí lo dice, de verdad, chéquenlo. A ver, Alfredito, ayúdame. ¿Ahí tienes tu Biblia, hijo? Segunda de Timoteo 3:2, la última parte, porque a lo mejor aquí Rubencito y Constanza no me creen. Así que vengan de tus labios. ¿Tres qué? Segunda de Timoteo 3:2, la última parte, después de... Pues la última parte, casi la última estrofita. Ahí dice, 3 cosas importantes. Las 3 últimas de ese versículo. Ahí está una. Ingratos e impíos. Hasta ahí, manito. ¿Qué versión es? Porque aquí dice, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, irreverentes
Pues sí, ¿no? Cuando habla de ingratos, son irreverentes, ¿no? Fíjense, hijos, ahora, creo que todos tenemos, la mayoría tenemos todavía papá o mamá, ¿no? Y algunos pues tienen hasta los dos, como Yamsir, que tiene esa bendición de tener a sus dos papás. Gloria a Dios. Pues como hijos no tenemos que ser desobedientes. Y sí, ¿no? Yo me puedo imaginar a mi papá todavía bien viejito y luego corrigiéndome. Y yo ingrato, decirle, papá, ya estás chocho, ya pasaste de moda a tu lado. Eso es ser irrespetuoso e irreverente, ¿no? Imagínense, hermanos, antes cuando un ancianito iba caminando en la calle, no había niño que pasara corriendo a su lado, porque eso era una irrespetuosidad. Si un adulto mayor iba pasando, iba caminando y un niño iba corriendo, se paraba el niño. Se paraba el señor, buenas tardes. Ya se caminaba un poquito más rápido, ya estaba delante de ella. Como que eso era irreverente para él. Ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso dice, te encargo que tengas mucho cuidado. ¿Por qué? Porque habrán tiempos bien difíciles. Y aquí están, ¿te das cuenta, Julio? Esta gente, si nos enfrentamos a un calumniador, ¿qué puede hacernos? ¿Qué puede hacernos? Eso es bien difícil, hermanos. Es bien difícil las calumnias, porque alguien las puede creer, y cuando las mentiras y las calumnias se repiten mucho, pueden pasar por verdades. Han tirado pastores por calumnias, de veras. De veras. Familias las han destrozado, han roto matrimonios por calumnias. Y también por calumnias han roto relaciones padre e hijos, Constanza. De veras. Luego llega el padre que nunca estuvo y dice, es que fue tu mamá la que me apartó de ti. Es una calumnia. Estuvo ausente porque quiso estar ausente. Pero ya después ve a la niña grande, al niño grande, ya comiditos, bien vestiditos, y llega y dice, no, es que tu mamá fue la que no quiso que te viera. Sí, de veras. Y los jóvenes les creen y ahí van atrás de ellos. Y ya cuando ven su realidad ya están bien perdidos por falta de instrucción. Ya dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá personas amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto de aborrecedores de lo bueno, Alfredito y Rubén y Constanza, ustedes que están en la universidad, ya saliste, hijo, pero yo creo que también te lo enfrentaste, ¿no? O sea, yo recuerdo en bachilleres salí, porque bachilleres todavía somos niños, pero sí, todavía somos niños en bachilleres, pero no faltaba el amiguito que decía, vamos a brincarnos de esta, ¿no? Y ahí donde yo estudié, en la parte de atrás había una ventanita donde venían caguamas y cigarros. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Y ahí nos íbamos, de verdad. ¿A dónde era? ¿Por qué lo estoy diciendo? Por esto, de aborrecedores de lo bueno. O sea, en lugar de que nuestros amigos nos inviten a hacer cosas buenas, por lo regular nuestros amigos, ¿qué? Nos sonsacan a hacer cosas emocionantes pero pecaminosas, de veras. Y es que el diablo no le gusta irse solo, de veras. Él quiere llevarse a la mayor parte de gente con él, por eso tiene cola. Y si a alguien se le escapa, utiliza su cola para agarrarlo, porque él no quiere que nadie se salve. Por eso va a venir amiguitas y amiguitos, y vecinitas y vecinitos, vestidos de ángeles, y van a tratar de sonsacarnos. No obedezcas a tu papá, a tu mamá, son anticuados, de veras.
Y ya en la prepa y en la universidad no se diga, ¿eh? Ahí está Julio que estudió universidad, en la universidad está peor todavía. Dice, luego cuando estudian en lejos, luego le dicen a chamacas a los chamacos, quédate conmigo esta noche, no pasa nada. ¿En serio? Ya están en la universidad. Pero mi mamá me dijo que hasta el matrimonio, no importa, tu mamá ya está viejita. O sea, amadores de lo malo, pues, aborrecedores de lo bueno, traidores además, porque algunos incluso te invitan, vamos, yo me acuerdo, ¿no? Vamos a robarle al de la tiendita, yo entretengo al señor que despacha y tú te metes las sabritas y te cachan. ¿Y quién viene con él? No, yo no sé. Traidores, de veras, ¿no? Te incitan a la grilla incluso, ¿no? Habla en contra, di que es mucha tarea. Maestra, es mucha tarea, y ahí vas tú, Bartolito, ¿no? Maestra, es mucha tarea. Ah, sí, estás reprobado. ¿Sí? ¿Quién más? Nadie más dice nada, ni el que te incitó a que lo hicieras. De veras, Rubén. Vámonos por acá, por esta esquinita, ¿no? Ya te salen otros tipos, te empiezan a golpear. ¿Y qué crees? ¿Tus cuates qué te hacen, Alfredo? Se echan a correr. Traidores. No son nuestros padres, no nos aman, no son nuestros hermanos, no nos aman. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, deleites más que de Dios. Eso del internet, de los celulares, Rubén, y todo eso, esas cosas son deleites, las películas son deleites, el sexo es un deleite también, todas esas cosas son deleites. Pero cada cosa tiene su lugar y su momento. Nuestro mayor deleite debe ser Dios. ¿Qué más? Porque estos, bueno, acá dice, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, visten bien, huelen bien, llegan en el mejor coche, tienen buenos padres, pero atrás de todo eso hay un hueco muy, muy grande. No tienen a Dios. Y están en contra de Dios. No aman a Jesús. Ignoran lo que Jesús hizo por ellos. Pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. A esto evita. ¿Y cómo los vamos a poder evitar? Necesitamos una vacuna, necesitamos saber qué es lo correcto, saber qué está bien, para que cuando venga lo que está mal, lo podamos, ¿qué? Identificar. Jóvenes, ¿saben cómo preparan a las personas los banqueros allá en Estados Unidos para identificar un billete o una moneda falsa? ¿Saben cómo le hacen? ¿No? Ellos conocen el billete que es correcto y la moneda que es correcta. O sea, ellos aprenden, memorizan lo que es correcto. Tanto en la moneda como en el billete. ¿Para qué? Para que cuando venga algo que no esté bien, lo puedan identificar. Porque los mafiosos cambian eso constantemente. Entonces a las personas, bueno, a los banqueros se les enseña lo que está bien, para que puedan identificar lo que está mal. Los padres tenemos que enseñar a los hijos lo que está bien, para que cuando estén allá afuera puedan identificar lo que está mal. Y no lo pongan en duda, porque los padres amamos a los hijos y queremos el bien para ellos. Bueno, hay algunos padres tremendos que no tienen a Dios en su corazón. Esto siempre dice, 6, porque estos son los que se meten, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Saben, jóvenes? Aquí nada más hay una señorita, pues aquí está Constanza, pero ¿sabes, hijita? Y aquí hay muchas hermanas grandes y mayores, te lo pueden contar, Ah, también allá está Adrianita. Pero miren, hijas, hay hombres malvados, de veras, que llegan a la iglesia por ustedes, porque las ven hermosas, porque las ven bien cuidadas, porque las ven sanas, puras, pulcras, de Dios. Pero hay veces que llegan hombres de allá afuera, llamados por eso, y nada más se ponen una túnica de apariencia delante de ti por un tiempo. Y hay algunos detallitos que puedes identificar, pero como te enamoras perdidamente no los ves.
Había una hermana que se casó, así fue, ella era líder de jóvenes, Garrido se apellidaba. Fue líder de jóvenes, y vino un chamaco de allá afuera que se enamoró perdidamente de ella, y se convierte según el evangelio. Y también él ya era el líder de jóvenes, y tocaba, y cantaba, y todo el rollo, ¿no? Y se hizo novio de Garrido, de la hermana. Se casaron, su noche de bodas fue horrible. Ella da testimonio que en la noche de bodas él le dijo, ya hay que quitarle la careta, ¿no? O sea, él pensaba que había una careta, y no es cierto. Nuestra vida es transparente, amamos a Dios, respetamos a Dios y queremos honrar a Dios. Pero hay hombres allá afuera que vienen por las señoritas acá adentro y se las llevan y las trastornan. Y es un caos, es una tragedia, de veras. Igual, Rubén, también hay señoritas que nada más vienen buscando eso aquí adentro. Y hombres ya viudos o solteros o divorciados también buscando eso, ¿no? Y viudas y solteras. Hay que identificar lo que está bien para poder identificar lo que está mal. Dice, versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está hablando de las mujercillas. O sea, ¿saben por qué son engatusadas? ¿Saben por qué son engañados? Porque no tienen conocimiento sólido. Porque siempre andan aprendiendo y nunca dejan de aprender. O sea, son, le llama en la Biblia, cuando habla de los requisitos de los ancianos y de los diáconos, no un neófito, ¿no? O sea, todavía son neófitos, o sea, siguen siendo aprendices, pero hay una razón, porque no quieren aceptar la verdad. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también estos se resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de aquellos hombres. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿En qué tenemos que instruir a nuestros hijos? En la doctrina de Cristo. En la doctrina. Ok, ¿qué más? Dice, pero tú has guiado, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Fíjense, ¿has seguido qué? Mi conducta. Le está hablando Pablo a Timoteo. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Quién se está poniendo como ejemplo? Pablo. Porque la instrucción debe de ser a través del ejemplo. A través del ejemplo. Hijo, ora, yo no oro. Hijo, lee la Biblia, no la lee. Hijo, pórtate bien, yo soy bien grosero. ¿Sí o no? Pero fíjense qué carácter de Pablo. Pablo dice, mira, pero tú has aprendido la sana doctrina. Has aprendido de mi conducta, del propósito por el cual fui llamado, de la fe que tengo, de la longanimidad, del amor, de la paciencia. Además, has visto mis persecuciones, has visto mis padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Así es como se instruye. Hijo, mira cómo he aguantado a tu padre, aunque me las ha hecho, pero yo aquí soy paciente, ¿verdad? Ya dijimos que eso debe ser mutuo, ¿no? Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Alfredito, Constanza, Rubén, Adriana, seguir a Cristo no es fácil. Julio también, no es fácil, más ustedes que son jóvenes, no es fácil. Pero el Señor promete tener medios de gracia. Y uno de los medios de gracia para nosotros es la Escritura. ¿Sale? Un medio de gracia que nosotros tenemos es la Escritura. Para la Iglesia Católica no es un medio de gracia la Escritura. La Escritura pasa en segundo término, porque ellos creen que es la Iglesia la que le da autoridad a la Escritura. Con la Reforma cambió eso.
Nosotros creemos que la Escritura es palabra de Dios y también en cierto y gran sentido también es un medio de gracia. ¿Por qué un medio de gracia? Porque un medio de gracia es aquel que nos lleva a Cristo, fortalece nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nos fortalece, nos respalda, nos sostiene, nos instruye, nos capacita. Por eso es un medio de gracia, igual que la oración, igual que los sacramentos. Pero más aún así, la Escritura la pueden tener cualquier persona. Cualquier persona puede leer la Escritura. Otra manera por la cual nosotros creemos que es un medio de gracia es porque a través de la Escritura y solamente a través de ella, en las personas es engendrada la fe. Sin la Escritura no hay fe. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que pone fe en el corazón del hombre. La fe necesaria para poder venir a Él. Por eso mucha gente no viene a Él. ¿Por qué? Porque no hay fe, porque no ha venido alguien que inspiró a la Escritura. ¿Quién fue el que inspiró a la Escritura? Dios, a través de su Espíritu Santo. Así que la relación de este medio de gracia con el Espíritu Santo es por la inspiración. Así que miren, la Escritura entonces ya tenemos dos conceptos importantes. Uno, es un medio de gracia y dos, es inspirada por ¿quién, Constancita? Por Dios. Dos cosas entonces, la Escritura es un medio de y es inspirada por Dios. Y dice que desde la niñez, versículo 15, y desde la niñez ha sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Así que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Por qué el alcohólico tiene hijos alcohólicos? Porque fue la instrucción que recibieron desde niños. ¿Por qué tabaqueros son hijos tabaqueros también? Por lo mismo, ¿no? Papás golpeadores, hijos ¿qué? Golpeadores, igual. Hasta las señoritas buscan hombres que las golpeen, de verdad. Y no, si no las maltratan, no están satisfechas. ¿Por qué? Porque inconscientemente están copiando el mal ejemplo de sus padres. O sea, de tal manera que tenemos este cuadro, hermano. O sea, no, ya no lo haga, hermanita, cuando se case a su hija. Además, ya tiene una casada, ¿verdad? Pero gracias a Dios que es un muy buen matrimonio. Pero, hermanos, a veces no sucede eso. O sea, a veces la señorita, ya la muchacha recién casada llega con la mamá y le dice, mamá, es que Martín casi me da una cachetada, me gritó bien feo, que era una inútil. Y entonces mamá, ¿qué le dice a la hija? La verdad, ¿qué le dice? No saben ustedes, ¿verdad? Ustedes son total no. ¿Saben lo que le dice la mamá? Hija, aguántate, eso pasa en todos los matrimonios. Eso es normal, eso es natural. A mí, la primera noche de tu papá me dio unas cachetadas. A ti casi te las da. ¿Qué creen? Eso es natural, es normal, pero en un mundo caído. No en Dios. No en Dios. ¿Vale? Dios no enseña eso. ¿Tú quisieras eso, Constanza, para ti? No, ni quisiera yo eso para Rubén, ni para Alfredito, ni para Adriana. ¿No? Aguas de los susodichos o susodichas, porque los buscamos para fusilarlos. Ya se está riendo Julio. Julio es un hombre de Dios, Julio. Dios te bendiga, hijo. Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué tenemos que enseñarles? A través de nuestro ejemplo tenemos que enseñarles la Escritura. No nuestra experiencia, hermanos. Nuestra experiencia puede ser buena o puede ser mala, pero la Escritura siempre va a ser buena. Siempre va a ser buena. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces terminamos con esto. ¿Por qué es importante instruir a nuestro hijo desde niño y con la Escritura? Porque toda la Escritura
es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, dice. Dice, útil para enseñar, te enseña, primero te enseña. No podemos corregir si no enseñamos. Por eso aquel que quiera ser buen patrón tiene que saber hacer las cosas, porque se enseña con el ejemplo. Si no sabe barrer, yo me pongo a barrer, no para humillar, para enseñar. Mira, mijita, así se barre. Perdóname por no enseñarte antes, pero no conocía la escritura. Ahora ya la conozco. Para redarguir. Es que el Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos algo y ya leímos en la escritura que eso no está bien, Constanza, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir mal. Cuando hay algo mal puesto y nosotros nos es fácil agarrarlo, el Espíritu Santo va a decir, no robarás. Y entonces tenemos que dejarlo, porque nos está redarguyendo el Espíritu Santo. Cuando andamos con malas amistades y nos están enseñando cosas que no son correctas, por muy bueno que sea, por muy contento que esté, el Espíritu Santo también nos redarguye. Nos dice, apártate de ellos. Para corregir, además de que nos redarguye, nos corrige. A nadie nos gusta que nos corrijan, pero la Escritura corrige. Instruye en justicia. Ahora, ¿cuál es el propósito de que seamos instruidos, corregidos, enseñados, redarguidos? ¿Para qué Dios quiere eso de nosotros? ¿Para qué quiere hombres que sean enseñados en la palabra, que escuchen el Espíritu Santo, que corrijan su vida, que sean instruidos en justicia, que sean justos? Versículo 17. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, o sea, a fin de que Rubén, a fin de que Constanza, a fin de que Alfredito, Adriana, Julio. Por eso nos esmeramos en la instrucción con estos jóvenes, porque queremos que ellos en un momento, ellos sean buenos hombres y mujeres. ¿De quién? De Dios. Que cuando ellos caminen en la calle digan, ahí va un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. ¿Por qué? No por lo que dice, sino por cómo camina, por cómo se comporta, ¿no? Bueno, podemos caminar chuequecito, pero no hablo de eso. Hablo de la rectitud en la que nosotros andamos, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué? Perdón, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, porque hemos sido llamados para servir. Entonces, la responsabilidad de los padres, hermanos, desde aquí lo decimos, ¿no? Desde este instante, es que Dios nos está dando personas pequeñas para que le entreguemos ciudadanos del reino de Él. ¿Se dan cuenta cuán responsabilidad tenemos nosotros como padres? Son hojas en blanco, son libros en blanco, no se les ha escrito nada todavía. Traen una marca así, pecado, pero Dios nos los ha confiado a nosotros para que les instruyamos en Dios, para que cuando ellos crezcan sean buenas madres, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Mis amados hermanos, es así como empezamos con este segundo capítulo de este año. Vamos a pastorear el corazón de los hijos. ¿Sale? Ya te lo mandé porque lo vamos a estar viendo. Aquí lo vamos a estar viendo. Y jóvenes, no se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan porque ustedes van a ser los termómetros de todo esto que decimos, ¿sale? Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti. Confiamos en tu palabra como medio de gracia, la cual nos trae al Padre, nos trae al Hijo a través del Espíritu Santo. Tu palabra, la cual es viva y eficaz, tu palabra, la que sirve para instruirnos, para corregirnos, para redarguir nuestro mal comportamiento, para corregir, Señor, nuestros malos hábitos. Padre, ayúdanos a tener los oídos prestos a tu voz,
Ayúdanos a tener el corazón de carne, también sensible a tu consejo, y que durante estos meses que vamos a estar escuchando acerca de lo que tú requieres de nosotros como padres y como hijos, Señor, te ruego, Padre, que sea una bendición para todos los que estamos aquí. Instrúyenos en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque el Evangelio es vivo, es eficaz, es aplicable. Lo podemos vivir, lo podemos llevar a la práctica. Nos es útil para la vida diaria. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.